Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre un spoiler de la pareja de Papay y Sky. Vamos a continuar con su historia, así que diciendo esto, comenzamos con el video. Pai dice: hola, te extraño mucho. El mayor rápidamente ajusta su tono de voz, dejando escapar una sonrisa y presiona aceptar. Pero Rey dice: Papay, es Rey. La sonrisa se desvaneció de repente. Pai dice: ¿Non Rey? ¿Por qué usas este teléfono para llamarme? Después de tomarse un momento, se preguntó por qué la persona que llama desde ese dispositivo es el pequeño novio de su amigo, porque el nombre que tenía registrado es el pequeño Sky, pero por más que no lo tuviera agendado, igual recordaba de memoria los 10 dígitos de esa línea. Rey dice: es el teléfono celular de Sky. Quería decirle a Pi que estoy en la habitación de Sky en este momento. No sabía qué hacer y vi el mensaje que le enviaste, así que llamé. ¿Pai está libre ahora? Pai jura que es una persona inteligente que no entiende lo que el novio de su amigo le quiere transmitir, pero aún así asiente. Pai dice: salgo del trabajo en 1 hora y voy a estar libre. Rey dice: entonces, ¿vas a estar libre esta noche? Sé que es una molestia, pero si hubiera traído mi trabajo conmigo no te molestaría. Pero dejé mi trabajo en casa y aún no lo he terminado. De todos modos, esta noche tengo que volver a la casa de Pipayu para seguir haciéndolo. Pai dice: ¡alto! Antes de dejar que el pequeño siguiera divagando, Pai lo frena primero y sugiere con una sonrisa: por favor, organízate para que pueda entenderte exactamente qué es lo que está pasando. Rey contesta: es que... El final de la línea se quedó en silencio por un momento y luego dice las palabras que hacen que el oyente se levante. Rey dice: Sky está muy enfermo, se desmayó en el salón de clases, Pai. ¿Qué dices?, preguntó Pai. Rey dice: no se sentía bien, tenía tanta fiebre y no se lo soportó hasta que se desplomó en medio del salón. ¿Dónde estás ahora?, pregunta Pai. Estoy en el dormitorio con él, contesta Rey. Espera, voy ahora, dice Pai. Pai no prestó atención al argumento de que si se iba antes de hora sería despedido del trabajo. Se las arregla para recoger los documentos y meterlos en la bolsa, diciéndole al jefe que tiene que irse primero por una emergencia, porque su novio estaba enfermo. Fue hacia el estacionamiento donde estaba su coche aparcado, ignorando las quejas. Sin embargo, nadie despediría al hijo del dueño. En un momento, el joven se olvidó de pensar que una persona amante de la diversión como él estaba persiguiendo a Sky como la persona que quería que fuese su novio, sin vergüenza. Estaba demasiado impaciente para pensar en esas cosas. En los días laborales, Pai rara vez usa su motocicleta, por lo que hoy pasa más tiempo de lo habitual en la carretera, atascado en medio del denso tráfico, hasta poder llegar a la habitación del estudiante, que ya había visitado varias veces. Pero esta vez el joven no vino a sentarse y espolvorear su encanto en la oficina, sino que confía en su descaro para visitar a la persona en el dormitorio. Así que su mano recoge el teléfono en su bolsillo y hace una llamada a la persona por la que vino. Rey contesta: ¿sí, Pi? Pai dice: ¿en qué habitación estás? Rey dice: 308, al final del pasillo del tercer piso. Rey siempre mantiene la boca cerrada sobre Sky, pero esta vez estaba tan ansioso que les dio la información fácilmente, así que el joven dio largos pasos apresurándose al tercer piso. Solo de pensar que el chico estaba enfermo lo hacía sentir extrañamente inquieto, más aún cuando escuchó que se cayó en medio del salón de clases. Honestamente, solo quería ver con sus propios ojos que estaba bien. Al llegar al tercer piso no tuvo necesidad de perder tiempo buscando la habitación, porque Rey estaba de pie, agitando la mano desde el final del corredor, al otro lado. ¿Dónde está Sky?, pregunta Pai. Oye, escucha, dice Rey. Cuando trató de abrir la puerta de la habitación, Rey lo agarró firmemente de la parte de atrás de su camisa. Rey dijo: él está dormido, hablemos enfrente de la habitación primero. Pai se dio la vuelta e hizo contacto visual con la otra persona, usando sus ojos en lugar de preguntas para que Rey comience a explicar. Rey dice: como le dije a Pai, él tiene mucha fiebre. Lo soportó diciendo que estaba bien hasta que cayó
y tuvimos que arrastrarlo al hospital. El doctor quería que se quedara por una noche, pero él se negó, diciendo que no había terminado su trabajo. Finalmente le pusieron un poco de suero y luego volvió a dormir en la habitación. También quería llamar a sus padres, pero él se negó. Bueno, sus padres están divorciados. La madre vive en el extranjero y el papá vive en Lopburi. No quiere decirles para que no se preocupen por él. Rain dice esto con una expresión incómoda, no porque contó toda la información que antes solía guardar, sino porque estaba más preocupado por la persona en la habitación. Rain dice, mi amigo ya le ha dicho al profesor y tiene un certificado médico, así que le permitió enviar el trabajo más tarde. Pero yo no puedo, tengo que buscar el trabajo que dejé por terminar en la casa de Pipayu. Pai dice, Rain, ¿quieres que lo cuide en tu lugar? A pesar de la vacilación de Rain, al final asintió con culpa. Pai dice, ¿cuándo debe volver a tomar la medicina? Al mayor no le importa continuar preguntando. Rey dice, mañana por la mañana. El médico ya le dio un medicamento para bajar la fiebre. Pai dice, está bien, entonces me ocuparé de él, Rey. Vuelve a hacer tu trabajo. Tan pronto como estuvo de acuerdo, la otra parte sonrió ampliamente aliviada y sacó la llave de la habitación del interior de su bolsillo. Pero antes de entregársela se detuvo de repente. ¿Puedo confiar en ti?, pregunta Rey. Pai estaba seguro de que había ocultado sus ojos que miraban la cerradura. Pai contesta, por supuesto. El menor todavía no le entrega la llave y también mantiene los ojos entrecerrados. Rey dijo, prométeme primero que no le harás nada a mi amigo. Pai dice, si Rey no confía en mí, puede ser que alguien más venga y le vigile la fiebre. Esto dijo la figura alta en un tono sincero, pero el oyente lo miró boquiabierto. Rey dice, entonces ¿a dónde puede encontrar un reemplazo para esto? Pai dice, ¿entonces Rey todavía duda? Dijo el hombre con una cara tan inocente que el mismo Rey estuvo de acuerdo en entregarle la llave. Si se despierta, me mata, dijo Rey. Pai miró la pequeña llave en su mano con satisfacción. Luego levantó la vista para encontrarse con los ojos de la persona, que todavía actúa como si estuviera equivocada. Entonces, Pai dijo, te prometo que no le haré nada a tu amigo. El orador todavía estaba sorprendido de lo que dijo cuando la víctima está cerca de su alcance y no tiene fuerzas para echarlo. Aunque no es tan malo como para atrapar a la persona enferma que quiere hacer lo suyo, pero ya hizo la promesa. Es hora de cuidar al enfermo. La mirada seria en los ojos de Ren se suavizó. Ren dice, Pai, si él se despierta, llámame. El joven suspiró, lo miró y caminó hacia las escaleras vacilante, dándose la vuelta para mirar varias veces a Pai, sonriendo. Cuando se perdió de vista, la sonrisa se desvaneció y la figura alta no perdió un segundo para darse la vuelta rápidamente y abrir la puerta de la habitación de manera ligera. La habitación de Sky era bastante espaciosa, pero desordenada, aunque eso no era lo que al joven le interesaba. Pai corrió de inmediato hacia la cama grande donde el enfermo estaba durmiendo y luego se detuvo sin esperar que una semana de ausencia para tocar su mejilla suavemente. A pesar de que su cuerpo no estaba tan caliente como dijo Rey, la enfermo. Pai dice, haces que me preocupe mucho, despierta y te castigaré. Aunque su corazón aún no se ha calmado, cuando vio que la otra persona no estaba lastimada en ninguna parte, Pai dejó escapar un respiro de alivio y sonrió levemente, moviendo su mano para acariciar suavemente sus mechones. Pai dijo, espera un minuto, déjame lavarte. Esta vez Pai jura que no tiene otro propósito oculto que el de compadecerse de la persona sudorosa en la cama. Antes que pueda levantarse de la cama, sintió un tirón en la parte de atrás de su camisa, así que tuvo que girar para mirar. Luego se encontró con unos profundos ojos negros y unos labios secos que susurraron las palabras que estremecieron su corazón. No te vayas, dijo Sky. ¿Quién iba a creer que unas pocas palabras hicieron que el hombre, que había escuchado todo tipo de súplicas, se volviera a sentar sobre la cama? La mano grande se movió para tocar suavemente las mejillas pálidas, escuchando el murmullo ronco del enfermo, con los ojos inyectados en sangre.
Sky repite, no te vayas. Con esto terminamos. En el próximo video les voy a contar qué pasa más adelante con respecto a Papay y Sky. Déjenme en los comentarios ustedes qué opinan con respecto a este spoiler del libro. Ahora sí, terminamos. Por favor, si les gustó el video, dale me gusta. También suscríbanse al canal. Déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. Si es que desean, ustedes por ahí me pueden seguir. No se olviden, por favor, de compartir el video. También les comento que en el canal pueden encontrar otros spoilers con respecto a esta pareja de Papay y Sky. Si aún no lo han visto, en la descripción les dejo los links. Bye bye. Cuídense mucho.